envalentonado, el rey de Asiria asusta al rey de Israel y lo amenaza. Y le dice: no te fíes de tu Dios, no te fíes de tu Dios, porque así como tantos territorios y tantas ciudades y tantos pueblos han caído en manos del rey de Asiria, tú no serás la excepción. Qué amenaza tan fuerte. Sin embargo, el rey del pueblo de Israel clama a Dios y Dios defiende la causa del pueblo. Por eso respondíamos al Salmo: Dios ha fundado su ciudad para siempre. Todos. Y luego, hermanos, en el Evangelio, pues ya sabemos, hemos hablado muchas veces de la puerta estrecha, pero tal vez no hemos hablado de esa primera frase que encontramos en el texto. Jesús le dice a sus discípulos: no den lo santo a los perros, ni les echen sus perlas a los cerdos. Y bueno, ¿qué significa esto? Lo primero, hermanos, la espiritualidad de un ser humano está llamada a ser refinada. Y se necesita, en segundo lugar, desde el punto de vista espiritual, un buen paladar. Lo llamo paladar espiritual. Así como decimos que una persona tiene un buen paladar, también decimos que hay paladar espiritual. Tercero, la importancia de la exquisitez espiritual, de ser exquisito en lo que tiene que ver con las cosas del Espíritu. Lo cuarto, no despreciar los bienes espirituales. Un bien espiritual es una perla. Un bien espiritual es un tesoro. Y no está bien que despreciemos los bienes espirituales. En otras palabras, que sepamos valorar y apreciar las personas espirituales, las experiencias espirituales, los momentos espirituales. Y en quinto lugar, dice el adagio popular que los gallinazos no comen alpiste. Es decir, no le insistas a una persona que se cierra al amor de Dios inexorablemente. Tal vez no tenga el carácter para digerir la belleza del Evangelio. ¿Qué hacemos? Vamos a desglosar esto. Primero, ¿qué es refinamiento espiritual? ¿Dónde se refina el espíritu humano? Sorprendente. El espíritu humano se refina en la prueba. ¿Cómo vamos adquiriendo ese refinamiento espiritual? En la prueba. Sin prueba no hay refinamiento espiritual. Por eso una persona
que va por la vida en coche nunca alcanzará refinamiento espiritual. Y ahí es donde uno dice, la prueba es una bendición, porque refina mi espíritu. El oro se refina en el fuego y el espíritu humano se refina en la prueba. Uno va adquiriendo refinamiento espiritual en la prueba. Pregúnteselo a un enfermo. Ahí en la enfermedad, como una gran prueba, se va refinando el espíritu. Alguna vez conversando con un enfermo terminal, yo le decía, ¿cómo se siente? Y me decía, padre, físicamente derrotado, pero espiritualmente refinado. Físicamente derrotado. ¿Qué respuesta? Pero espiritualmente refinado. Y uno ve muchos enfermos terminales refinados espiritualmente. Segundo, ¿a qué le apuntamos cuando decimos paladar espiritual? Adquirimos gusto por lo espiritual a través del don de piedad. ¿Sí recuerdan el encuentro que tuvimos en la central mayorista, el anterior Pentecostés, como el padre Felipe Zapata nos enseñó que el don de la piedad lo íbamos a poner en la boca, en la lengua, porque es allí donde gustamos. Y el don de la piedad es el gusto por las cosas de Dios. Solo los piadosos saben de qué estoy hablando. El paladar espiritual se adquiere a través de la piedad. Es decir, el gusto por las cosas de Dios se adquiere pidiendo constantemente el don de la piedad. Digamos la verdad, hay personas que las cosas de Dios no les sabe a nada. Y uno dice, esta persona no tiene paladar espiritual. Que las cosas de Dios le van y le vienen. En la medida en que uno va acercándose y va siendo asiduo a la experiencia celebrativa, creyente, amorosa, vivencial, existencial, uno va adquiriendo paladar espiritual, es decir, las cosas de Dios comienzan a saber rico, a saber rico. Tercero, ¿a qué nos referimos con exquisitez espiritual? Estamos hablando que no le podemos echar las perlas y los tesoros a los cerdos y a los perros, porque los gallinazos no comen alpiste. La exquisitez espiritual es la capacidad de saber diferenciar entre sana y errada doctrina. Es decir, una persona exquisita espiritual no le sirve todo lo que escucha. No. En lo que concierne a la vida espiritual, no le sirve todo lo que escucha. Es capaz de discernir
esto es y esto no es. La persona que no tiene exquisitez espiritual, todo lo que ve en YouTube lo cree y le sirve. No. El exquisito espiritual sabe discernir si lo que está oyendo es sana doctrina o lo que está oyendo es errado. Es decir, el exquisito espiritual no come ¿qué? Cuento. El exquisito espiritual no come cuento. Entonces tenemos tres cosas que son muy importantes para que esta palabra no caiga sobre nosotros. Las perlas y los tesoros no se le echan a los perros ni a los cerdos. Para que esta palabra no caiga sobre nosotros, primero, refinamiento espiritual. Segundo, paladar espiritual. Tercero, exquisitez espiritual. Yo los invito a todos ustedes a que sean refinados. No le tengan miedo a la prueba, que la prueba refina espiritualmente. Que tengan paladar espiritual, que sepan saborear y gustar las cosas de Dios y que sean exquisitos espirituales, que no todo les sirva. No todo les sirva. No todo lo que escuchan, no todo lo que digan las redes, no todo lo que predicamos los curas, no todo. Que ustedes sepan de exquisitez y sepan discernir si esto es realmente sano, lo que estoy escuchando, lo que estoy celebrando, o no es sano. Cuarto, no despreciar los bienes espirituales. La verdad, hermanos, es que el mundo de hoy, sumergido en tanta banalidad, desprecia los bienes espirituales. ¿Cuántos en su casa desprecian los bienes espirituales? ¿Cuántos de sus amigos desprecian los bienes espirituales? ¿Cuántos de sus vecinos desprecian los bienes espirituales? Son demasiadas personas en el mundo las que desprecian los bienes espirituales. Y es lamentable. ¿Y saben por qué? Porque lo único que queda al final de este recorrido por la vida es el espíritu. No queda nada más. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a las mujeres que conocieron un hombre que era muy guapo, muy atractivo, y después de 30 años lo vuelven a ver y dicen: ¿y a este qué le pasó? Lo cogió una tractomula. Es cierto, porque nos vamos acabando. Y a nosotros, Gonzalo se ríe. Gonzalo, nosotros vemos una mujer que conocimos en el colegio, que era la más linda del salón, la de 11º grado, y después de 30, 40 años la vemos y dice: ay, no dejó nada para la vejez. ¿Cierto? Es eso. ¿Y qué queda? Lo del espíritu, la bondad, el amor, la paz, la verdad, la libertad, los valores, las virtudes, no queda nada más. Y el hombre, olvidándose de eso, se encarniza en las cosas del mundo y se olvida de los bienes espirituales. No despreciemos los bienes espirituales. Todo lo contrario, estamos llamados a valorar y apreciar personas, experiencias, celebraciones, encuentros, lugares, momentos espirituales. Valoremos cada vez más eso, para que no caiga la palabra sobre nosotros. Las perlas y los tesoros no son para los perros y los cerdos. Y finalmente, quinto, dice el adagio popular que los gallinazos no comen alpiste. A veces insistimos tanto. Ustedes, las mamás, insisten tanto. Mijito, mijita, mijito, mijita. Lo veo muy alejado de Dios, muy alejado de Dios. Yo voy a cambiarles la fórmula. Se la voy a cambiar. Las perlas no son para los cerdos y los gallinazos no comen alpiste. Mientras usted insiste tanto
mi hijito, mi hijita, la veo muy alejada de Dios. ¿A usted qué le pasó? Usted es de una familia cristiana católica, usted estudió con religiosas, usted estudió con sacerdotes. ¿A usted qué le pasó? No, mamá, es que yo no creo en nada, yo soy ateo, yo no creo en la iglesia, no creo en los curas. Vea el cura de la parroquia, usted no lo ha visto, usted es que no ve. Entonces vamos a cambiar la fórmula. No les vamos a insistir más a ellos, le vamos a insistir más a Dios. Entonces, no les vamos a hablar más a los hijos de Dios. De ahora en adelante vamos a comenzar a hablarle a Dios de nuestros hijos, porque Él sí tiene la llave maestra para abrir los corazones de ellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.